Consejos de bienestar espiritual. ¿Qué es un péndulo? Es una herramienta de comunicación con las energías sutiles. Como una antena, actúa para recibir las frecuencias y vibraciones que tu mente consciente no puede identificar. Con un péndulo puedes acceder a respuestas que a nivel consciente no puedes reconocer, pero desde la lectura de las frecuencias vibratorias que esta herramienta te permite, puedes llegar con toda facilidad. ¿Cómo elegir un péndulo? Cuando necesitas un péndulo, este se manifiesta ante ti. Cuando buscas, puedes encontrar aquel que te llama la atención y comprarlo o simplemente recibirlo de regalo. Para utilizar un péndulo por primera vez es necesario que lo hagas con uno simple, elaborado de un solo elemento como puede ser madera, piedra o metal. Luego, a medida que vas profundizando, podrás utilizar péndulos de otro tipo, como por ejemplo los péndulos con testigo. Cualquier material es bueno a la hora de empezar, solo tienes que encontrar el que te guste. ¿Cómo usar un péndulo? Cuando estés frente a un instrumento que capta energías sutiles, ten en cuenta que es una forma de comunicación diferente, que tendrás que aprender paso a paso y con mucha práctica. Antes que nada, si es de piedra, tienes que limpiarlo. Puedes ver en mis otros videos de YouTube cómo se realiza la limpieza energética de piedras. Luego de limpiarlo correctamente, te sintonizas con este instrumento, que será una extensión de tu propia percepción y muy sutilmente irá develándote los secretos de la energía. Tomas el péndulo de la cadena o hilo que lo sostiene, ubicándolo sobre tu dedo índice, semi extendido, y dejando que cuelgue libremente. Con los demás dedos sostienes la cadena completa. Relaja tu cuerpo, relaja el hombro y respira profundo, despersonalizándote, o sea, quitando toda la intención de tu mente. Simplemente relájate. La programación del péndulo. Para empezar a utilizarlo, debes primero programarlo. El péndulo responderá preguntas simples con respuestas simples, sí o no. Por lo tanto, tienes que programar cuál es el sí. Por ejemplo, puede ser que gire en el sentido de las agujas del reloj y para ti será una respuesta sí. Puedes programarlo en cuál es el no. Por ejemplo, que se muestre en vaivén de izquierda a derecha. Puedes hacerlo con el movimiento que desees. La programación es tu nuevo lenguaje con este instrumento de comunicación energética. Una vez que lo programaste, puedes hacer preguntas simples, como por ejemplo, sobre tu nombre. Preguntas, mi nombre es, y dices tu nombre real, y ves qué te responde. Luego haces la misma pregunta, cambias el nombre y vuelves a preguntar para ver qué te responde. Cuando esta simple pregunta es correctamente respondida, puedes avanzar. Utilización. En este video veremos los primeros pasos para comprender la utilización del péndulo y será simple. Ya conoces la respuesta por sí o por no. Ahora vas a pedirle que te muestre el tamaño y el sentido de la circulación de energía de algo, por ejemplo, una manzana o un chakra de tu cuerpo. Simplemente pones la manzana debajo del péndulo y le dices,
Muéstrame el tamaño y sentido de circulación de la energía de esta manzana, y comenzará inmediatamente a girar en un sentido u otro. Normalmente, cuando la energía es positiva, es de izquierda a derecha o sentido horario, y cuando es negativa, es en sentido antihorario. Puedes comprobarlo con un diente de ajo y una manzana. ¿Has hecho esta prueba? Pregúntale también si este alimento es bueno para tu cuerpo y verás cuál será tu respuesta. Puedes hacerlo con todos los alimentos que quieras. Si quieres medir la energía de los chakras, simplemente los pones delante y los vas midiendo uno por uno, preguntándole por cada uno de los que mides. Otra forma de medir tus chakras es en la palma de tu mano. Simplemente vas nombrando uno por uno y el péndulo te dará su medida y circulación. Observaciones a tener en cuenta. El péndulo no es un juego. Es una antena que capta energías sutiles. Por lo tanto, se lo debe utilizar con respeto. No debes preguntar sobre situaciones de otra persona cuando no tienes su consentimiento previo. El respeto y la comunicación con tu péndulo te garantizan una buena lectura y la seguridad de estar haciéndolo de forma correcta. Tu péndulo es personal, está programado de la forma en que tú te comunicas con él, por lo que en lo posible no debes dejar que otras personas lo usen ni lo estén tocando. Puedes tener muchos péndulos si así lo deseas, e irás profundizando con cada uno una forma diferente de conectarte con la energía sutil. Si tienes preguntas, puedes dejarlas en un mensaje o comunicarte por mis redes sociales y con gusto te responderé. Soy Mónica Simone, la abuela Akbal. Sigue mis consejos para el bienestar espiritual. Dale like si te gustó y comparte. Gracias.